Hola, si esta es la primera vez que escuchas mi canal, te doy la bienvenida. Este es un espacio donde disfrutamos la lectura y el gozo de escucharla en voz alta. Hoy te quiero compartir un relato del libro escrito por Adolfo Córdoba, El dragón blanco y otros personajes olvidados. Voy a leer el día de hoy el relato La suerte del dragón blanco. Era una esfera transparente del tamaño de un cascabel. Colgaba de un árbol de tréboles de cobre en el corazón del valle nocturno. Entre los viajeros, el árbol era conocido porque su follaje de tréboles ensortijados, sostenido por finas y alargadas ramas, ofrecía un cobijo luminoso en la oscuridad de aquel valle. Ahí, en ese paraje falsamente soleado, se podía, al fin, descansar de la noche permanente. Se decía también que quien se recostaba al pie del árbol y formulaba en voz alta las preguntas que fueran, se iba quedando poco a poco dormido y soñaba con la mayor nitidez todas las respuestas. El viajero despertaba, luego rebosante, salía sin percances del valle nocturno y vivía en paz y con buena suerte el resto de sus días. Era difícil encontrar el árbol. Había que sobrevivir a las criaturas de la noche que habitaban el valle, a los aromas hipnóticos de las plantas de la luna, a las luciérnagas, reina que encandilaba a los caminantes para alejarlos del árbol. Difícil, mas no imposible. Como si el árbol mismo quisiera ser encontrado, seducía a las ráfagas de viento para que hicieran sonar sus tréboles de cobre. Cuando alguna descubría su brillo desde lo alto, bajaba regocijada a revolver su follaje, que entonces ondulaba como una gran melena de león y producía un sonido de campanas distantes. Así, el viajero, que podía ser un centauro, una sílfide, un hada, un mago, un enano, sabía por dónde seguir para encontrarlo. Lo realmente difícil era ver el fruto del árbol. Daba uno al año y era tan irresistible que rara vez alcanzaba a madurar. Producía en quien lo devoraba transformaciones extraordinarias. Y en aquel mundo fantástico que había empezado a desaparecer sin explicación, un fruto prodigioso como ese podía albergar una pequeña esperanza. Colgaba de un árbol de tréboles de cobre en el corazón del valle nocturno. Era una esfera transparente del tamaño de un cascabel. Primero hubo un tintineo, tan débil, tan frágil, que solo las plantas pudieron escucharlo. Era la esfera, címbalo de bronce. Después hubo un titileo, tan intenso, tan centellante, que cegó a los pájaros posados en el árbol y atrajo mares de insectos alados que se incendiaron en su vuelo circular. Era la esfera, parpadeo de plata. Entonces hubo una emanación, un olor a hojas quemadas que se extendió por todo el valle e hizo imaginar incendios atroces a las plantas y a las criaturas. Y unas cerraron sus pétalos, guardaron sus retoños y extinguieron sus perfumes. Y otras replegaron sus garras, paralizaron sus alas o enroscaron sus colas. Era la esfera, chispazo de hoguera. 7 nubes siguieron su marcha, y el valle nocturno en su noche permanente aguardó mudo, expectante. Ninguna bestia probó bocado. No hizo remolinos el aire. Las plantas no se inclinaron. La esfera colgaba del árbol, y al cruzar por el cielo una nube más, creció. Creció el címbalo de bronce, y en todo el valle se oyeron ecos de tambores subterráneos y celestes.
Creció el parpadeo de plata e iluminó los contornos nunca vistos de las criaturas nocturnas, y en otras regiones se vieron relámpagos. Creció el chispazo y un manto de humo rojizo los adormeció a todos. Y así, la esfera, cascabel, címbalo de bronce, parpadeo de plata, chispazo de hoguera, pudo madurar durante 7 nubes y una más, sin que nadie la tocara, colgada en su árbol de tréboles de cobre. Mientras tanto, los habitantes del valle y sus alrededores tuvieron sueños en los que podían respirar sin miedo a desaparecer. Cuando abrieron los ojos, la esfera ya era un fruto. Si es que era un fruto, si es que no era un sol. Era suave como el pelaje de una cría y frío como un manantial de montaña. Tenía el tamaño de una naranja y su aroma dulce, pero brillaba como una estrella amarillenta. Algunos animales se acercaron, creyendo que veían a un fuego fatuo. Otros ya avanzaban sigilosos, resueltos a comérselo. El fruto tenía vetas blancas como ríos que debían calmar toda la sed, todos los deseos. No los cegó ni quemó cuando se acercaron. Parecía un regalo del árbol. Alguien, un viajero, un lobo, un silfo, iba pronto a comérselo, a devorarlo. Pero en otro sitio, lejos de ahí, había una niña que reinaba ese vasto mundo sin fronteras, una emperatriz. Ella conocía la naturaleza del fruto y desde una ventana de su torre de marfil sopló. Todo el valle fue testigo. El fruto se desprendió de su tallo sin caer. Se quedó suspendido en aquella negrura como un cuerpo celeste y comenzó a girar. Con cada vuelta fue tornándose más blanco, más brillante, tanto que horrorizó a las criaturas y empezó a elevarse. 7 nubes y una más tardó en llegar al centro de la noche. No hubo ningún habitante de ese imperio fantástico que no lo viera allá arriba como una segunda luna. Su presencia entibió las pieles y los pelajes e hizo brotar y florecer. Y los hombres y las mujeres de piedra o de cristal, las fieras, los guerreros de piel verde, los ogros, los monos alados, las hadas, los gatos sonrientes, las flores vanidosas, los niños perdidos, los cisnes encantados, todos los moradores de aquel mundo se sintieron con suerte. Un astro nuevo despejaba el cielo y las mentes. Los adormecía con una reverberación de campana profunda, constante. Y creció más. Durante muchas nubes, todos se sintieron afortunados con sus 2 lunas y olvidaron los terrores que crecían en sus casas, en sus madrigueras, en sus cuevas. 7 nubes y una más se deslizaron sobre la noche y sucedió. La redondez de Perla empezó a resquebrajarse. En las primeras 2 grietas se asomaron articulaciones que parecieran patas y una cola larga que serpenteó como un látigo. Y algo estalló al fin que hizo cimbrar hasta el fondo de los abismos terrestres y marinos. Aquello no era una segunda luna, era un huevo. Fragmentos de cascarón ardiente cayeron como polvo de diamante, y un cuerpo enorme apareció en el firmamento. Su cabeza y cola parecían de león, pero su hocico barbado y su cuello eran más largos. Estaba cubierto de escamas nacaradas y sus ojos eran de un rojo rubí. Un dragón blanco de la suerte.
un fruto prodigioso flotando sobre la negrura azulada de la noche. El dragón no tardó ni una nube más en probar su ligereza de pez y nadó por los aires, como una flecha ondulante, como una serpiente metálica, como un meteoro. Llevaba los belfos retraídos y los ojos bien abiertos, y daba lengüetazos a las nubes, como un rayo eléctrico. Iba de un lado a otro, trazando infinitos luminosos, y rugía feliz con su voz de címbalo de bronce. Voló en vertical hacia arriba, dio la vuelta y se precipitó en la línea recta hacia el árbol de tréboles de cobre. El pelaje de su espalda formaba una cresta mientras descendía. Rodeó una y otra vez al árbol, como un aro de luz, y volvió a volar hacia arriba, apuntando a la luna. Atravesó gruesas capas de noche, esquivó a los gigantes de los vientos y a sus tormentas, hizo palidecer a las estrellas. El dragón blanco, la esfera, el fruto, la perla, la luna y un deseo. En su lecho la niña, la emperatriz de ese vasto mundo sin fronteras, que con su soplo había desprendido el fruto del árbol, pronunció una palabra: Fújur. Y el dragón blanco, Fújur, hundido en el cielo, a punto de alcanzar la luna, se detuvo. Escuchó Fújur. Pero la luna, tan luminiscente como su piel, era más hermosa que esa palabra. Quizá otro dragón blanco se agitaba en su interior, a punto de nacer. Fuju rugió, estiró su cuello y siguió volando. Se detuvo un momento, no escuchó más la voz de la niña y continuó, veloz. Dio vueltas alrededor de la luna hasta que la rodeó de un halo, como una aureola. Giraba radiante, lleno de gozo. Los médicos, brujos y sabios de todo aquel mundo caído en la fatalidad no tenían tiempo de mirar a la luna ni a Fújur, como su aureola, titilante. Habían ido a ver a la niña emperatriz. Ella, como tantos seres, parecía desvanecerse. Nadie sabía qué le ocurría, pero escucharon atentos a Chiron, el centauro negro, cuando les dijo que la emperatriz le había comunicado su deseo. Debía encontrar a un guerrero en el mar de hierba, un piel verde llamado Atreyu, que no tendría miedo de volar, ni de aventurarse por tierras inhóspitas en busca de una cura para ella, un remedio que también detendría las desapariciones. Era Fújur quien debía ir a buscar a ese guerrero, pero el dragón no había respondido al llamado de la emperatriz. Habitaba ya en otro tiempo. Desde la superficie de aquel mundo seguía viéndose la aureola titilante, como si él continuara girando alrededor de la luna. Pero muchos años habían pasado allá arriba. Fújur tenía las barbas más largas y roncaba deliciosamente acurrucado en un cráter lunar. Fújur, volvió a pronunciar ella. La emperatriz no renunciaría a la suerte del dragón. Esta vez, Fújur escuchó la voz más cerca y abrió los ojos de rubí como si despertara a deshoras. Frente a él, y emergida de otro cráter lunar, se elevaba una gran torre de marfil. Fújur voló a una de sus ventanas y allí encontró a la niña emperatriz. Era solo un reflejo de ella. Pero el dragón creyó que la luna se había quebrado al fin y no era otro dragón lo que se formaba en su interior. Era una niña, la hija de la luna. Dragón blanco de la suerte, Fújur. Esa palabra menos bella que la luna, pero más dichosa, eres tú. Tú eres Fújur. Y ahora lleva tu brillo a los abismos, le dijo la niña sin hablar. Fújur pensó que la voz era un poco tenebrosa. Le erizó la melena y enfrió las escamas.
pero le gustó su nombre, Fújur, y decidió hacerle caso. Voló el deseo de la hija de la luna, el dragón blanco, la serpiente metálica, de vuelta al mundo. Dejó atrás las estrellas opacadas por su brillo. Esquivó las tormentas de los gigantes de los vientos y atravesó capas y capas de noche. Y llegó. No era el lugar donde había nacido, el valle nocturno. Estaba por primera vez en el día. Cualquier día brillante en cualquier sitio de ese mundo inabarcable. Fújur miró su cuerpo. Sus escamas refulgían, solares. Fue de aquí para allá sin detenerse. Persiguió parvadas de grullas y cisnes, intentó imitar sus graznidos. Voló bajo al lado de manadas de caballos, acariciando pastos altos, entre búfalos purpúreos. Trazó círculos con su cola sobre la arena del desierto de colores e intentó morder espejismos. Ni rastros de ningún abismo, ni muchas ganas de encontrarlos. Una mañana se internó en un bosque tras la sombra de un unicornio. Allí voló camuflado entre la niebla y conoció a los gigantescos trolls de la corteza, criaturas con el cuerpo parecido al tronco de un árbol. Ellos le contaron historias terribles sobre la enfermedad de ese imperio fantástico, la desgracia a la que poco a poco iban rindiéndose sus habitantes, incluido ese bosque. Le narraron cómo casi toda su raza había desaparecido ya y que no hacía tanto había pasado por ahí un guerrero con la piel verde, montado en un caballo blanco. Él habría de salvarlos. Era un enviado de la... Pero no terminaron la frase. Se desvanecieron ante los ojos de Fújur, quien en un parpadeo de plata perplejo sacudió su cola y voló. Subió tanto nuevamente que se topó con la cima de una montaña, un pico cubierto de nieve, y no contuvo las ganas de acercarse y revolcarse en esas gélidas arenas. Vio un manantial y siguió el curso. Voló zigzagueante como serpiente metálica, imitando sus ondulaciones. Descubrió varias pozas y se entretuvo mirando a través de las cristalinas aguas de los juegos de las sirenas. ¡Qué suerte tenía de verlas! Hasta que en un atardecer llegó al mar espejo. Ahí vio a un inmenso dragón volar reflejado entre las crestas blancas de las olas. Fújur, esa voz otra vez, la hija de la luna. Fújur, dragón blanco de la suerte, el deseo de la niña emperatriz, lleva tu brillo a los abismos. Fújur rugió, bramó, resonó con su voz de campana y voló decidido a encontrar esa otra noche permanente, la de los abismos. A su paso, en su búsqueda, notó que faltaban bosques que él había conocido, llanuras y cascadas, y seres con los que se había cruzado. ¿Por qué desaparecían? ¿A dónde iban? Había anochecido. Fújur deseó volar a la luna para descansar en un cráter, o regresar al árbol de tréboles de cobre y dormir entre sus raíces, pero pensó que extrañaría el día. Entonces vio un abismo más grande que ningún otro, y descubrió que la noche no era negra, sino azulada. Negro era ese agujero. Había llegado, sin saberlo, al abismo profundo de las montañas muertas. Entre los viajeros, el abismo era conocido porque nadie que viviera había escuchado el sonido de una piedra al caer en sus profundidades. No tenía fondo, o no en aquel mundo. Se decía que sus paredes escarpadas colgaban esqueletos y andrajos, que voces de demonios complacientes arrastraban a muchos caminantes hacia las tinieblas, tras la búsqueda de tesoros inalcanzables. Lo peor, sin embargo, era el monstruo. Fújur descendió en picada sin dudarlo. Suponía que la emperatriz quería que alumbrara esa oscuridad,
que guiara a viajeros perdidos, o quizá allí encontraría una cura para ese mundo. Pero súbitamente vio su vuelo interrumpido por una pegajosa red. Estaba tendida de un extremo al otro del abismo. Era un entramado cerrado y resistente. Fujur bramó, rugió, hizo sonar su voz de címbalo de bronce en todas direcciones. No había forma de librarse. Se quedó quieto un momento y observó. Hacia el núcleo del abismo creyó reconocer otro universo, algo en movimiento, una oscilación, y escuchó un chillido. Quizá no era otro universo, sino una fosa. Era posible que allá fueran a parar las criaturas desaparecidas, las porciones de bosque, las cascadas. El chillido se hizo más intenso. No procedía del abismo. Lo escuchó sobre él. Era un ser monstruoso de múltiples aguijones. Fujur lo observó con curiosidad. Parecía terrible y al mismo tiempo algo torpe. Entonces sintió el primer aguijón perforar sus escamas. Era la primera vez que Fujur veía su sangre, tan roja y brillante como sus ojos. No entendía las intenciones de la criatura. Otro aguijonazo y una punzada, venosa, imparable ya, se extendió por todo el cuerpo del dragón y lo hizo rugir, ahora sí furioso, y expulsar un fuego azul. Pero el monstruo lo esquivaba. Cobraba nuevas formas. De pronto tenía solo dos colosales patas y una gran cabeza. Y luego era como un enjambre que cubría a Fujur. El dragón erizó su melena. Le lanzó un zarpazo, derribó rocas con su cola, intentó morderlo, pero solo se oían los ecos de sus dentelladas reverberar en los abismos. El monstruo se disolvía en mil seres. Al intentar librarse otra vez, Fujor se enredaba más. Ya casi no podía moverse, no comprendía el deseo de la niña emperatriz. ¿Para qué debía llevar su brillo a los abismos? ¿Y no era él un dragón blanco de la suerte? Había sido un címbalo de bronce, un parpadeo de plata, un chispazo de fuego, y ese parecía su fin. Tras la red, en el abismo, entre las sombras de esa otra noche permanente, vio esqueletos de dragones gigantescos, escamas secas, su propio cuerpo deshecho. Pero ese no podía ser su final. Así que dejó de mirarlo. Buscó, buscó, hasta que uno de sus ojos color rubí dio con él. Era un niño con la piel de un color verde oscuro. Se asomaba por una de las gruesas grutas del abismo profundo. Fuju rugió. Miró al niño salir de la gruta, alzarse, pronunciarse contra el monstruo. Era el guerrero del que le habían hablado. El monstruo no lo había escuchado, pero él sí, y supo que ese encuentro era el deseo de la niña emperatriz. Entonces, estuvo seguro de que su suerte, igual que el brillo de la luna, sería interminable. Fin. ¿Pudiste reconocer el personaje secundario de esta gran historia? Por último, te voy a leer el fragmento que nos pone aquí Adolfo Córdoba. Sobre las tinieblas del abismo profundo, de un borde a otro, colgaba una monstruosa tela de araña. Y en los pegajosos hilos de aquella red, gruesos como maromas, se retorcía un gran dragón blanco de la suerte, sacudiendo la cola y las garras, y enredándose, sin embargo, cada vez más desesperadamente. Atreyu salió de un salto de su escondite, tomó la alhaja que llevaba al pecho y gritó tan fuerte como pudo: ¡Alto! En nombre de la emperatriz infantil, ¡alto!
Michael Ende, La historia interminable. Busca El dragón blanco y otros personajes olvidados en tu librería más cercana. Te aseguro que disfrutarás cada una de sus historias. Hasta la próxima lectura.